Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast académico Psicoanálisis en Profundidad. Mi nombre es Maribel Urrego y en este episodio exploraremos las premisas y fundamentos del psicoanálisis y sus principales autores, tales como Sigmund Freud, Carl Jung, Jay Lacan, Melanie Klein y Margaret Mahler. Para hablar del psicoanálisis tenemos que hablar del padre de este. Invitamos a Valery Patiño. Adelante, Valery. Sigmund Freud, neurólogo austriaco, nacido en 1856 y fallecido en 1939. Es el fundador del psicoanálisis, un método de investigación y terapia que revolucionó la comprensión de la mente humana. El psicoanálisis se basa en teorías clave. Primera teoría, tópica. Decía que los procesos psíquicos ocurren en tres instancias: consciente, preconsciente e inconsciente. Segunda teoría, estructural. Propuso que la personalidad depende de la manera como se van integrando desde los primeros años de vida las tres estructuras: ello, yo y superyo. Tercera teoría, pulsional. Él consideró que todo el comportamiento humano estaba motivado por las pulsiones, las cuales no son más que las representaciones neurológicas de las necesidades físicas, pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Cuarta teoría, desarrollo psicosexual. La libido se centra en distintas partes del cuerpo en las diferentes fases, y las experiencias en estas influyen en la personalidad adulta. Las fijaciones pueden surgir de experiencias negativas. Etapa oral de 0 a 1 año, etapa anal de 1 a 3 años, etapa fálica de 3 a 6 años, etapa de latencia de 7 a 13 años y etapa genital, de la pubertad a la muerte. Quinta teoría, mecanismos de defensa. Son acciones que el yo realiza por lo regular de manera inconsciente para proteger la vida consciente del sujeto. Está la represión, la regresión, racionalización, desplazamiento, proyección, formación reactiva y negación. El psicoanálisis busca liberar tensiones inconscientes a través de técnicas como la asociación libre y el análisis de los sueños. El proceso terapéutico implica la escucha del terapeuta y la resistencia del paciente y la interpretación. Valery, ¿de qué manera se pueden aplicar los conceptos freudianos en casos clínicos? Estos se pueden aplicar en casos clínicos para comprender una variedad de afecciones de salud mental, como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. También se puede utilizar para el crecimiento personal. Por ejemplo, la teoría del inconsciente puede ayudar a explorar los pensamientos y sentimientos reprimidos de los pacientes, mientras que la teoría de las etapas psicosexuales puede proporcionar información sobre el desarrollo de la personalidad y los posibles conflictos. Además, los mecanismos de defensa, como la represión, la negación y la proyección, pueden explorarse para comprender cómo los pacientes afrontan el malestar psicológico. Es importante tener en cuenta que el psicoanálisis es un tratamiento complejo y que no es adecuado para todo el mundo. Muy bien, seguimos con nuestro siguiente invitado. Adelante, John Jairo. A diferencia de Sigmund Freud, quien enfatizaba el consciente personal y los conflictos sexuales, Jung desarrolló el concepto de inconsciente colectivo, que se refiere a una capa más profunda compartida por toda la humanidad y que contiene arquetipos universales y experiencias compartidas. Este es el principal objeto que se puede representar en este caso de Carl Jung. Por otro lado, los aportes, Jung también puso un gran énfasis en el proceso de individualización, que es el camino hacia el desarrollo del ser completo, y la integración de las diversas partes de la personalidad, como los opuestos dentro de la psique. Además, estudió los arquetipos, que son patrones o imágenes primordiales que influyen en la forma que percibimos el mundo. Todo esto en pro de un gran desarrollo autopersonal, enfatizando también en cómo el individuo tiene su propia perspectiva interna. John Jairo, ¿podrías decirnos cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? A la pregunta, el objeto de estudio del psicoanálisis de Carl Jung se centra principalmente en la psique humana y sus procesos internos, particularmente en el inconsciente.
Muchas gracias, John Jairo. Por otra parte, sobre Jay Lacan, cabe resaltar que su objeto de estudio se centra en el desarrollo de la teoría psicoanalítica y en la reinterpretación de los conceptos freudianos. Entre sus principales aportes se encuentran el lenguaje y el inconsciente. Lacan enfatizó la importancia del lenguaje en la construcción del psiquismo humano. Introdujo el concepto del lenguaje simbólico para explicar cómo los significados y símbolos culturales influyen en nuestra comprensión del mundo y en nuestra identidad. El estadio del espejo. Lacan desarrolló la idea del estadio del espejo, que se refiere a la etapa temprana del desarrollo en la que un niño entre 6 a 18 meses se reconoce a sí mismo en el reflejo de otro, generalmente en un espejo. Este proceso es fundamental para la formación de la identidad y el sentido del yo. La noción de deseo. Lacan hizo hincapié en el papel del deseo en la vida psíquica y en cómo influye en nuestras relaciones con los demás y en nuestra búsqueda de satisfacción. Introdujo el concepto de deseo del otro para explicar cómo nuestra propia identidad se forma en relación con los deseos y expectativas de los demás. Lacan propuso una reinterpretación de la teoría psicoanalítica de Freud, destacando la importancia de los aspectos lingüísticos y simbólicos del psiquismo humano. Su enfoque se basó en una vuelta a los fundamentos freudianos, pero en una perspectiva más estructuralista y lingüística. En conclusión, el psicoanálisis ha contribuido significativamente en la comprensión y procesos mentales del ser humano, la psicopatología y la terapia psicológica. Las teorías como las de Sigmund Freud, Carl Jung, Jake Lacan, Melanie Klein y Margaret Mahler han sido fundamentales, ya que el psicoanálisis es una práctica terapéutica que tiene como objetivo investigar y tratar los problemas relacionados con las emociones de una persona, basándose en el inconsciente. Asimismo, la teoría del psicoanálisis se centra en estudiar la personalidad de cada persona, con el fin de obtener una explicación entre la mente y el comportamiento de cada individuo. Seguimos con nuestra siguiente invitada. Adelante, María Catalina. Gracias, Maribel. Hoy yo presentaré a una psicoanalista, la cual es Melanie Klein. Fue una mujer figura principal, la cual desarrolló la psicología del niño, asentándose en la interpretación de las fantasías y la reinterpretación de los sueños en los niños. En su teoría desarrolló una relación objetal basándose en cómo los niños interanalizan objetos importantes en su vida. Klein introdujo conceptos como la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Estos fundamentales en el desarrollo emocional de los niños, donde la primera fase hace referencia a una etapa donde el niño experimenta en un mundo donde sus términos son el todo o el nada, mientras que ya en la segunda fase ayuda a un desarrollo emocional estable y saludable, integrando objetivos internos y externos, sean buenos o malos. María Catalina, ¿cuál es la influencia del psicoanálisis en la comprensión de la mente? Ok, qué buena pregunta. Klein, a pesar de que sus teorías fueron muy innovadoras, también fueron muy controversiales en su época, lo que generó debates dentro de la comunidad psicoanalítica. Pero respondiendo más a fondo a tu pregunta, en la terapia psicoanalítica especialmente se desarrolla el estudio emocional y el tratamiento de trastornos psíquicos. Muchas gracias, María. Bueno, para finalizar contamos con Paula Alejandra. Adelante, Paula. Margaret Mahler realizó importantes aportes al psicoanálisis. Se centró en las interacciones madre-hijo y el estudio de la psicosis infantil. Los aportes de Margaret son la postulación de un periodo de simbiosis madre-hijo y la descripción detallada de la fase separación-individuación y las consecuencias que puede tener para el psiquismo el éxito o fracaso de este proceso. Paula, ¿cuál es la influencia del psicoanálisis en la comprensión de la conducta humana? La influencia del psicoanálisis en la comprensión de la conducta humana es el introducir y analizar el inconsciente de las personas. Parte de que nuestros comportamientos, sentimientos, formas de expresarnos y recuerdos se relacionan con los procesos de nuestra mente que nacen del inconsciente, reflejando así la complejidad de la mente humana. Bueno, con esto culminamos nuestro podcast académico Psicoanálisis en Profundidad. Nos vemos en un próximo episodio.